Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. El 12 de abril de 1931, y como inicio de una serie de plebiscitos encaminados a formar unas nuevas Cortes, se celebró en España una elección de carácter municipal por el que se elegían únicamente a concejales de los ayuntamientos. El resultado de las mismas cambió completamente el mapa político español, pues se produjo la caída de la monarquía y la llegada de la República como régimen político, que se proclamó 2 días después de estas elecciones, el 14 de abril. En este audio vamos a analizar las causas que dieron origen a este importante hecho histórico. Para entender los hechos, debemos retroceder unos años atrás, hasta el año 1923, en que el general Primo de Rivera, el 23 de septiembre, previa consulta con los capitanes generales y el visto bueno del rey Alfonso XIII, da por finalizado el régimen liberal parlamentario y decreta una dictadura copia más o menos perfecta de lo que había hecho un año antes Mussolini en Italia. En ningún momento Primo de Rivera da su peculiar golpe de Estado en contra de lo que podía pensarse contra un imaginario peligro procedente de las filas republicanas o en previsión de una revolución en ciernes que protagonizarían las organizaciones obreras. En realidad, según sus propias memorias, lo hizo sobre todo contra la vieja política, cuyo descrédito tanto dentro como fuera de España era descomunal e iba en aumento. Es más, a la altura de este año, a la República ni estaba ni se la esperaba, pues tanto el socialismo y sobre todo el republicanismo habían sido demasiado tocados en los fracasos aliancistas de 1909 y 1917 como para emprender de nuevo el camino de la República. Mucho decir tiene que la mayoría de la clase política del momento criticaban a la dictadura y a Primo de Rivera. No faltaría más, sobre todo de cara a la galería, pero por la bajini algunos incluso sintieron alivio. La aceptación de la dictadura ciertamente fue algo general, siempre y cuando sirviera para poner orden, coger aire y en suma regenerarse y no, por supuesto, fuera eterna. Los socialistas españoles fueron cautelosos a la hora de criticar el nuevo orden político, principalmente porque eso no iba con ellos. Para el socialismo, lo verdaderamente importante no eran, mucho menos, las formas de gobierno o el mayor o menor grado de democracia que adquirieran estas, sino el bienestar y el porvenir de la clase trabajadora. Lo cual llevaba aparejado colaborar eficazmente con quien más y mejor lo garantizase, sea monarquía o sea república, ya dictadura o ya democracia. El socialismo, para mantener su neutralidad, pidió a Primo de Rivera amplios derechos sociales y consolidación en el entramado institucional. Si esas exigencias se cumplían, no habría ningún problema. La dictadura no tendría nada que temer por parte de ellos, y como no era mucho pedir, pues deseo cumplido. No pasó mucho tiempo para que Largo Caballero, secretario general del UGT y líder de la facción mayoritaria del PSOE, fuera nombrado por Primo de Rivera para formar parte del Consejo de Estado. Y en consecuencia, los socialistas no movieron un dedo para defender la legalidad constitucional violada, siendo, según algunos historiadores, uno de los principales beneficiarios de la dictadura. Por lo que respecta a los partidos republicanos, la llegada de la dictadura los había pillado completamente destripados por varias causas. Una de ellas era que no estaban organizados. El intento más serio de constituirse en un único partido databa de principios del siglo, con la formación de la Unión Republicana en 1903,
que acabó severamente dañada por las excesiones radicales y reformistas de 1908 y 1912. En segundo lugar, el republicanismo había salido muy mermado de los fracasos de la Conjunción de 1909 y de la alianza de 1917 con los socialistas, a la vez aliados y rivales. Por último, hay que decir que la indefinición ideológica de los republicanos y su fracaso a la hora de presentar un programa común se vieron acentuados por la falta de apoyo de los intelectuales, especialmente los de la generación del 14, formado por personajes como Juan Ramón Jiménez, Eugenio II, Ramón Pous de la Serna, Gregorio Marañón, Gabriel Miró, entre otros, que apostaron por el accidentalismo, es decir, que daba igual el modelo de Estado, república o monarquía, siempre y cuando se solucionaran los problemas del país. Con el socialismo en el bote, Primo de Rivera envidó al republicanismo. Mataba así dos pájaros de un tiro. En estas circunstancias, pues, era casi un milagro que los republicanos sobrevivieran en los primeros tiempos de la dictadura. Con el paso de los años, en cuanto Primo de Rivera dio síntomas de agotamiento, los ataques republicanos tuvieron por objeto a Alfonso XIII, que era quien le había otorgado su entero beneplácito. Tarde o temprano, los sectores más politizados de las fuerzas de oposición tendrían que mover ficha, como así hizo parte del socialismo encabezado por Indalecio Prieto, consciente de que la dictadura, al apoyar y promover la consolidación de UGT, había perjudicado al Partido Socialista, que estaba sufriendo un fuerte debilitamiento. Y a partir de 1924, tanto socialistas como republicanos empezaron feroces ataques más que al dictador hacia el rey, por permitir la dictadura y colaborar vergonzosamente con ella. Con el tiempo, las cosas se iban calentando, y aparecieron pesos pesados en la discordia como el socialista Luis Reichenstein, el republicano Vicente Blasco Ibáñez o el catedrático Miguel de Unamuno, que fue castigado por la dictadura con el destierro de Isla de Fuerteventura, a donde llegó en marzo de 1924. Fue precisamente en 1925 cuando la dictadura empezó a desmoronarse, con el tránsito del gobierno de los militares al gobierno de los civiles, debido a las consecuencias de una economía autárquica y sobre todo a los graves problemas que empezaron a aparecer en los ámbitos militar e intelectual y estudiantil. La monarquía, por tanto, caminaba a paso ligero hacia el disparadero, sin que aquello pudiera ya frenarlo nada ni nadie. Así se llegaba a 1926, en que las cosas empezaron a precipitarse, al constituirse la Alianza Republicana. La idea de república había vuelto, y lo más importante, lo hacía para quedarse. Así las cosas, el 11 de febrero de 1926 nacía a la vida pública Alianza Republicana, formada por los radicales de Legús, los federales, el Partido Catalán Republicano de Marcelino Domingo y los intelectuales de Acción Republicana. Apoyaban este movimiento Manuel Azaña, Alejandro Legús, Leopoldo Alas, Vicente Blasco Ibáñez, Honorato de Castro, Luis Jiménez Lasúa, Antonio Machado, Gregorio Marañón, Juan Negrín, Ramón Pérez de Ayala o incluso Miguel de Unamuno, entre otros. Todos firmaron un manifiesto en el que indicaban que era necesario terminar con el régimen de excepción, fuera de la ley constitutiva del Estado, la que sigue siendo sometida a España. Dicho de otra forma, había sonado a la hora de poner fin por y para siempre a la dictadura, y por ende a la institución que la amparaba, la monarquía. Había nacido la Alianza Republicana, con el fin de luchar por la libertad conquistada en el siglo XIX y perdida en el XX, con un programa basado en los siguientes puntos, en lo que entre otros estaba: convocatoria de Cortes Constituyentes, elegidas mediante sufragio universal; organización federal del territorio nacional, con especial atención a Cataluña y País Vasco; solución del problema militar, sobre todo en lo que atañe a la guerra de Marruecos; la apuesta firme por la educación, máxima en los niveles inferiores, debido a la falta de escuelas;
ejecución de una reforma agraria por el mal uso y reparto de las tierras y revisión de las relaciones Iglesia-Estado. Y para complicar más las cosas a la dictadura, empezaron a presentarse problemas como la inoperancia de la Unión Patriótica, partido formado por el propio Miguel Primo de Rivera, como partido único de su régimen, los desmanes del Somatén en sus luchas contra el anarquismo, el problema intelectual y estudiantil y la guerra declarada del catalanismo, entre otros. Sin embargo, lo cierto es que los republicanos no supieron aprovechar la oportunidad que les brindaba la dictadura, pues en el seno de la Alianza Republicana había discrepancias entre los antiguos y los nuevos. Mientras los nuevos republicanos daban mayor importancia a la reforma social y la politización de la clase trabajadora y mayor democracia interna, los antiguos eran criticados por su conservadurismo y caudillismo. Y así llegamos a 1929, en que Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, que formaban la parte más avanzada del republicanismo, forman el Partido Radical Socialista, que, como su propio nombre indica, nació con la intención de unir socialismo y republicanismo. El 28 de enero de 1930, Primo de Rivera, privado del respaldo de sus compañeros de armas, presentó su dimisión a Alfonso XIII. Ante esta situación se le presentaban al rey tres posibles caminos. Podía buscar de inmediato un sustituto para el dictador, entre los generales que él mismo le había recomendado, o seguir el camino que había realizado el rey yugoslavo Alejandro I, asumiendo él mismo la dictadura y sin necesidad militar alguna. Y por último, se abría la posibilidad de restablecer sin más la vigencia de la Constitución, que nunca había sido derogada, sino solo suspendida por Primo de Rivera, y convocar elecciones como si los 6 años de dictadura no hubieran existido. Entre estos tres caminos, Alfonso XIII eligió el tercero. Lo eligió para llevarlo adelante al general Davaso Berenguer, jefe de su casa militar. La elección le realizó a la vista de su probada lealtad a la corona, perfil conservador, pero sin afiliación partidista, y que no se había significado en las luchas internas habidas en el estamento militar de los últimos años de la dictadura. En pocas palabras, no despertaría entusiasmos entre el pueblo, pero tampoco rechazo en el ejército. Balaguer confirmó un gabinete formado por personalidades sin partido político, pero los partidos monárquicos se negaron a colaborar. Hubo un político conservador que calificó a este gobierno como zaguanete de alabarderos, por la intervención directa del rey en su composición. El objetivo que se propuso el general Berenguer era propiciar un retorno a la normalidad constitucional, convocando para ello elecciones a Cortes Constituyentes y salvando la responsabilidad del monarca en la pasada dictadura. Y se trataba de hacerlo a un ritmo bastante pausado para disimular los ánimos exaltados por la intensa oposición al régimen caído, de permitir a un tiempo que se reconstruyeran los partidos dinásticos desarticulados por completo durante el paréntesis dictatorial. Pero la realidad es que cada vez iba ganando fuerza la idea republicana, y en la primavera de 1930 se fueron sumando personajes como el liberal Santiago Alba, el conservador José Sánchez Tierra, el ministro de la monarquía Vicente Alcalá Zamora, Edgar Moura, hijo del expresidente monárquico Antonio Moura. No faltó quien, como el exministro Antonio Osorio Gallardo, que se proclamó monárquico sin rey al servicio de la República. Para acabar de complicar la situación al gobierno Berenguer, en mayo se autorizó el regreso del desterrado Miguel de Unamuno, y contra lo que el gobierno había esperado, se originaron tumultuosos incidentes en las facultades de todo el país, liderados por el sindicato de estudiantil Federación Universitaria Escolar, que obligó al gobierno a cerrar las universidades. El 14 de mayo se creó la Unión Republicana, con la Alianza Republicana formada por los radicales, los socialistas y numerosos grupos republicanos de ámbito regional, como la Federación Republicana Gallega,
el valenciano Partido de Unión Republicana Autonomista, fundado por el escritor Bosco Ibáñez, la Unión Republicana de San Sebastián o la Organización Republicana de Guipúzcoa. Las dos obediencias de la masonería que apoyaron también la idea del Gran Pacto. La Gran Oriente lo hizo en el mismo mes de mayo, y en junio lo hacía la Gran Logia Española, que salía por primera vez de su enraizado apoliticismo para pronunciarse a favor de la creación de un bloque nacional republicano. Y el 17 de agosto se reúne en San Sebastián un grupo de representantes de las fuerzas republicanas del país, reunión ideada por Miguel Maura y por el masón Ángel Rizo, del que asistieron Alejandro Lerroux y Manuel Azaña por la Alianza Republicana, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza y Eduardo Ortega y Gasset por el Partido Radical Socialista, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura por la derecha liberal republicana, Santiago Casares Quiroga por la Federación Republicana Gallega, Manuel Carrasco Formiguera por Acció Catalana, Matías Maillot Bosch por Acció Republicana de Catalunya y Jaume Aguader por el Estat català. A pesar de que se encontraban la mayoría de las fuerzas partidarias de la República, faltaban representantes de elementos políticos muy importantes, como pueden ser los comunistas, los anarquistas, el Partido Nacionalista Vasco. Pues acude a esta reunión Indalecio Prieto, que pertenecía a la ejecutiva de este partido, pero que lo hace a título personal, no en representación del partido. Las reuniones se prolongaron durante 3 días, y de las mismas no hay ningún acta. Se trataba de un pacto de caballeros. Hay muchas discrepancias entre los integrantes, unos más exaltados emulando a los revolucionarios franceses de 1789 y otros más sosegados que aspiraban a un paso a la República tranquilo sin grandes traumas. Pero todos tienen un objetivo común: desterrar la monarquía e implantar la república. Al final se llegó a un acuerdo de nombrar un futuro gobierno provisional de la república que de momento actuará en la sombra, formado en principio y a expensas de otros nombramientos por Niceto Alcalá Zamora como presidente, Miguel Maura en el Ministerio de Gobernación, Manuel Azaña de Guerra y Alejandro Lerroux en Exteriores. De alguna manera, esta sería la base del gobierno de la República el 14 de abril del año siguiente, pero no adelantemos acontecimientos. Tras el Pacto de San Sebastián se realiza en Madrid lo que podríamos determinar como la presentación pública del mismo, que se realizó el domingo 28 de septiembre con un mitin en la Plaza de las Ventas a la que asistieron más de 20.000 personas, en las que intervinieron Abad Conde, Marco Miranda, Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux. Pero en esta alianza republicana, para que tuviera éxito, faltaban 3 elementos muy importantes: el Partido Socialista, principalmente por el peso que tenía su sindicato UGT, los anarquistas y los militares. El 20 de octubre, en la sesión conjunta de las ejecutivas del PSOE y de la UGT, se decidió por 8 votos contra 6 unirse a ambas organizaciones al Pacto de San Sebastián, ocupando las 3 carteras reservadas a los socialistas en el gobierno provisional que se estaba perfilando: Fernando de los Ríos en Justicia, Indalecio Prieto en Fomento y Largo Caballero en Trabajo. En el sector prerepublicano del ejército existía la Asociación Militar Republicana, creada en 1926, que dirigía el general Gonzalo Queipo-Llán, en la que estaban integrados un grupo significativo de la oficialidad que venía preparando un alzamiento militar, por lo que se encontraban dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno republicano masón. Cuando los integrantes del Pacto de San Sebastián contactaron con los anarquistas, especialmente con los representantes de la CNT, estos inicialmente reaccionaron reafirmando su indiferencia
hacia el acordado en el mismo pacto, pues no tenían motivos para mirar con más simpatía una república democrática que una monarquía oligarquica, ya que ambas no eran sino formas diversas de un Estado que en todo caso debía ser destruido. No obstante ello, se vinieron a iniciar conversaciones que tuvieron lugar en Barcelona en la segunda mitad del mes de octubre. Y contra todo pronóstico, el sindicato anarquista acordó participar junto a la UGT en una huelga general con el objetivo de hacer caer a la monarquía. El acuerdo definitivo quedó sellado el día 29 de octubre. Una vez todos los elementos perfectamente engrasados, se determinó el día 12 de diciembre para iniciar una huelga general por parte de los sindicatos UGT y CNT, apoyados por los militares republicanos que ocuparían los principales puestos del poder y del sindicato universitario FUE, de forma que se colapsara el gobierno Berenguer y se diera paso a una nueva forma de gobierno. Sin embargo, a última hora y a petición de la Guarnición de Valencia, se decidió retrasar 3 días, quedando fijado para el día 15. Pero un inesperado hecho estaba llamado a producir consecuencias decisivas. La guarnición de la ciudad de Jaca, en el Pirineo aragonés, a cuyo mando estaban los capitanes Galán y García Hernández, se sublevó el día 12. Mucho se ha escrito al respecto, que ese fue un error, que se los dejaron actuar a sabiendas que iban a hacer fracaso, que si la República necesitaba unos héroes, que se fue una cabezonería del capitán Galán, que si no fue informado a tiempo del retraso de los 2 días debido a los problemas en Valencia. Veamos los hechos tal como los conocemos. Desde un principio, el capitán Galán hizo saber a los representantes republicanos su idea de adelantar en 2 días la fecha prevista, con el fin de instaurar en Aragón una suerte de régimen libertario. Esto a los integrantes del gobierno republicano en la sombra nunca les pareció bien, y de hecho mandaron a Jaca a Santiago Casares Quiroga con el fin de que convenciera al capitán Galán de su temeridad y abortar el intento. En su camino hacia Jaca cenó en Huesca, y cuando llegó a Jaca, ya iniciada la madrugada del día 12, se fue a dormir en vez de contactar con el capitán Galán. Este, que ignoraba esta visita, proclama a las 4 de la madrugada del día 12 la República en Jaca y se dirige, junto al también capitán García Hernández, al frente de una columna militar hacia Huesca. Ese mismo día alcanza a Yerbe, donde se detiene, y ya en madrugada del 13 reanuda la marcha hacia la capital. A la altura de Cillas, su columna es interceptada por tropas leales al gobierno. Las fuerzas son muy desiguales, y el capitán, que no desea muertes gratuitas, ordena el alto fuego y marcha hacia el rincano pueblo de Viscarrues, a cuyo alcalde se entrega. Al día siguiente, de madrugada, un consejo de guerra que apenas duró 40 minutos, declara al capitán Galán y a su compañero el capitán García Hernández reos de alta traición y los condena a muerte. Al resto de los oficiales que los acompañaban los condenan a cadena perpetua. Ese mismo día, 14 de diciembre, domingo, a las 14 horas, y sin más dilación, son fusilados ambos oficiales en Huesca. Mientras todo esto sucedía, el gobierno, conocedor de los hechos, ordena en la mañana del mismo 14 de diciembre el arresto e ingreso en prisión de los integrantes del gobierno republicano en la sombra y de todos aquellos personajes que los habían impulsado, deteniendo a Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Giral, Albornoz y Galarza. Sin embargo, otros pudieron escapar y se dirigieron a París, como el general Quipo de Llano, el socialista y derecha intelectual Marcelino Domingo, uno de los fundadores del Partido Republicano Radical Socialista. Llama la atención de que a Lerroux, integrante de este gobierno republicano en la sombra, ni siquiera se le intente detener,
lo que incrementa la desconfianza que inspira en sus compañeros. Tampoco entra en prisión Azaña, que se refugió en casa de su suegro, una familia de la burguesía acomodada del barrio de Salamanca en Madrid. Ese mismo día 14 aún hubo una reunión de la ejecutiva del PSOE y UGT, donde se decidió convocar el paro para el día 15 solo si los militares se sublevaban o se lo exigía la evolución del movimiento huelguístico. Y así llegamos al día 15, fecha señalada para la huelga general y los movimientos militares. A primera hora, los comandantes Ramón Franco e Ignacio Hidalgo de Cisneros se han apoderado del aeródromo de Cuatro Vientos, pero el escaso apoyo que reciben les aconseja abandonar y huyen hacia Portugal. Y en los cuarteles militares no se mueve nadie. En consecuencia, el sindicato socialista no cursó la orden de huelga general y la polémica surgió sobre la responsabilidad del fracaso del 15 de diciembre. El intento había fracasado por las disidencias internas en el seno de la coalición opositora formada por la burguesía republicana, el movimiento obrero con fraccionamientos en el interior del PSOE, la UGT y la CNT, y el ejército, y por su ineficacia a la hora de crear un adecuado instrumento de rebeldía. La monarquía y el republicanismo no parecían inclinados a solucionar sus diferencias por medio del consenso, aunque, tras el fracaso del día 15, ambos bandos aceptaron una tregua táctica esperando tiempos mejores. Con la mayoría de los integrantes del Pacto de San Sebastián en la cárcel, a primeros de febrero se formó otro comité republicano integrado por Rafael Sánchez Guerra, Felipe Sánchez Román, Félix Gordón Ordaz y Luis Jiménez de Asún, que se reunían en la casa de este último bajo la presidencia de Alejandro Lerroux, que conectó de nuevo con grupos de jefes y oficiales pro-republicanos que designaron, en ausencia del general Queipo de Llano, al general Miguel Cabanellas como nuevo enlace con ellos. Al mismo tiempo, tras no pocas tensiones, el Partido Socialista y el sindicato UGT anunciaron el 22 de febrero el mantenimiento de sus relaciones con los elementos antimonárquicos, encaminados a una acción común tendente a proseguir un cambio de régimen, comprometiéndose una vez más a declarar la huelga general cuando llegase el momento oportuno. Desde el inicio del nuevo año hubo grupos de liberales monárquicos que fueron instando al gobierno la necesidad de realizar unas elecciones a Cortes. El 10 de febrero, desde su exilio en París, Santiago Alba, quien fuera antes de la dictadura ministro de Asuntos Exteriores, emitió una nota en la que exigía unos comicios que se plantearan como un veredicto popular sobre la dictadura, actitud esta que fue apoyada por el conde de Romanones y Manuel García Prieto, que fuera ministro de la Gobernación en el anterior gobierno de la República. Todo ello, unido a la difusión el 9 de febrero de un manifiesto realizado por la agrupación al servicio de la República a favor del alineamiento intelectual contra la corona y que firmaron más de 25.000 personas, hizo que el 14 de febrero Dámaso Berenguer presentara su dimisión al rey. Alfonso XIII encargó la tarea de formar un nuevo gobierno al almirante Aznar, que se rodeó de hombres de larga experiencia política como el conde de Romanones o Juan de la Cierva. Consciente de la presión política que vivía el país, el gobierno convocó elecciones municipales para el 12 de abril, de acuerdo con la ley electoral de 1907, que en realidad no era más que una continuación de la promulgada en 1890 que restauró el sufragio universal masculino para mayores de 25 años. El 22 de marzo comenzaba el periodo electoral. Desde el desastre de Adroal, Alfonso XIII había comenzado a ser el centro de las críticas de diversos sectores políticos sociales. Decisiones polémicas anteriores como la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera y su continuidad en el poder, la orden de encargar un nuevo general, Dámaso Berenguer, la tarea de formar gobierno en 1930, su negativa a convocar elecciones a Cortes Constituyentes, o la ejecución
de Fermín y Galán y García Hernández provocaron que el monarca fuera progresivamente perdiendo sus apoyos. Tanto es así que hombres que habían tenido cargos de relevancia durante la monarquía se pasaban ahora a las filas del republicanismo, como Niceto Alcalá Zamora, futuro presidente del gobierno provisional republicano y posteriormente presidente de la República. Con la figura del rey más en entredicho que nunca, los comicios se vislumbraban como la primera gran oportunidad en 8 años para demostrar públicamente el descontento con la monarquía. Para algunos sectores de la prensa, estas elecciones eran un plebiscito nacional para señalar si ha de instaurarse el régimen político que defiende a los partidos de la República o ha de seguir España gobernada por el sistema monárquico. Era un pensamiento común entre los españoles que había mucho más en juego que la renovación de los ayuntamientos. Sin embargo, los políticos monárquicos no lo vieron así en los primeros compases de la campaña, tratando de dictar peso a los comicios. Las elecciones se presentaban como la disputa entre dos bloques contrapuestos que encararon los comicios de diferente forma. Los antimonárquicos se movilizaron rápidamente, colaboraron desde el principio y decidieron acudir en coalición en los comicios. Desarrollaron una frenética campaña propagandística en las ciudades y grandes poblaciones, ya que era allí donde había realmente una movilización política y electoral. Apostaron por el mitin y las conferencias como la principal forma de hacer llegar su mensaje a los electores, puesto que a estos actos podían acudir al conjunto de las masas. Nada tuvo que ver esta política moderna de colaboración y partidismo con la política personalista que prevaleció entre los monárquicos, los cuales se dejaron ver muy poco nada fuera de las ciudades. Anclados en las viejas prácticas de la restauración, frente al mitin, muchos siguieron apostando por el banquete del candidato o cacique, si se entiende mejor, al que asistían únicamente sus amigos políticos. El elitismo de estos actos se alejaba totalmente del carácter público de los mítines republicanos socialistas. Los intereses personales de los monárquicos provocaron que tuvieran que reunirse durante días. Cuando lograron dejar a un lado sus aspiraciones personales, no siempre lo consiguieron, apenas se dirigieron a los electores más allá de los días previstos a la jornada electoral. Su movilización fue muy escasa comparándola con la de los republicanos, pero sí hubo un sector dentro de las derechas que supuso una excepción por su implicación en movilización. Ese fue el catolicismo. Desde diversas entidades católicas se organizaron ciclos de conferencias para guiar a los católicos en sus deberes a la hora de votar. De hecho, fueron precisamente estas agrupaciones las que más repitieron la necesidad de dejar a un lado los intereses personales en pro de salvaguardar la patria. El mayor atisbo de modernización de la campaña de los monárquicos fue la publicación de manifiestos. Esta práctica sí fue común en casi todos los lugares. Utilizaron la prensa como intermediaria para hacer saber a la población el nombre de los candidatos que acudirían a las elecciones representando a la candidatura monárquica oficial. En los primeros escrutinios parecía evidente la mayoría monárquica de las elecciones. A primera hora de la tarde del 13 de abril, el marqués de Hoyos, ministro de la Gobernación, daban las primeras cifras que hasta ese momento eran de 22.150 concejales monárquicos y 5.875 republicanos socialistas. Sin embargo, estos datos eran reales a medias, puesto que de esos 28.205, más de la mitad, concretamente 15.963, correspondían a los elegidos por el artículo 29 una semana antes. Realmente, de los elegidos en las urnas, solo se conocía en ese momento que habían sido proclamados 7.934 monárquicos y 4.128 republicanos. Los miembros del gobierno sabían la realidad y las ilusiones de los monárquicos acabaron por desaparecer cuando, con el transcurrir de las horas,
se supo que la conjunción republicana socialista había sido la vencedora en 45 de las 52 capitales de provincia. La superioridad cuantitativa monárquica se había registrado fundamentalmente en los ayuntamientos rurales. El número de concejales monárquicos elegidos o designados a las capitales de provincia fue de 552, mientras que los republicanos socialistas lograron casi el doble, 1032. En la mañana del 13 de abril, a pesar de los adversos resultados para los monárquicos, Alfonso XIII le sugería a su hombre de confianza, el conde de Romanones, que aún había formas de salvar la corona. A lo largo de todo ese día se sucedieron las reuniones del rey con diversos monárquicos constitucionalistas con la intención de formar un gobierno que convocara elecciones a cortes constituyentes, pero ya era tarde. Melquiades Álvarez fue uno de los primeros en recomendarle abandonar el país. El general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, no le garantizaba al monarca el apoyo de la Benemérita. Y lo mismo sucedía con el ministro de la Guerra, Dámaso Berenguer, y el ejército. En su encuentro con Romanones, Alcalá Zamora negó cualquier otra solución que no fuera la proclamación de la República. Por la noche dimitió el gobierno. De la mañana siguiente, algunos municipios del país comenzaron a proclamar la República. Ante esta situación de aislamiento, Alfonso XIII accedió a salir de España. Todavía hoy se carece de una relación completa de los resultados de la votación del 12 de abril de 1931 para toda España. Los datos de lo que se dispone en el Archivo Histórico Nacional y en el de la Administración no ofrecen la totalidad de concejales, y los del Anuario Estadístico de España no son válidos, ya que se basan en una configuración de los ayuntamientos posterior a las elecciones parciales de mayo. Precisamente esa fuente señala que los no monárquicos, o lo que es lo mismo, comunistas, socialistas y republicanos, obtuvieron en toda España 39.568 concejales, los monárquicos 19.035 y el resto 15.198. Quizá los mejores datos los tenía el Ministerio de la Gobernación, que el 14 de abril de 1931 tenía constancia de la afiliación de 41.917 concejales electos, es decir, poco más de la mitad de los 80.632 totales, de los que 29.953 pertenecían a partidos monárquicos, 8.855 republicanos y 1.787 constitucionales, que no dejaban de ser monárquicos, y 1.332 al resto, que eran católicos, integristas, apostólicos, etc. En cuanto a los datos elegidos por votación, es decir, excluidos los proclamados por el artículo 29, la lista se reduce a 11.552 monárquicos, 6.263 republicanos, 866 constitucionalistas y 1.107 del resto. La primera conclusión que se extrae, si comparamos los votos entre estas elecciones y las últimas municipales, que fueron en 1922, comprobamos que hay un traspaso de votos de los monárquicos a los republicanos, consecuencia de que la dictadura había repercutido negativamente en el apoyo de los partidos monárquicos. Esto, en definitiva, había determinado que muchos de ellos se abstuviesen de emitir sufragio o que lo hiciesen en clave republicana, lo que motivó en última instancia que los partidos que apoyaban a la monarquía perdieran su antigua hegemonía. No quisiera finalizar este audio sin dar a conocer el manifiesto que las fuerzas republicanos socialistas dirigieron al país tras conocerse los resultados de las elecciones del 12 de abril. La representación de las fuerzas republicanas y socialistas, coaligadas para una acción conjunta, sienten la indudable necesidad de dirigirse a España para subrayar ante ella la trascendencia histórica de la jornada del domingo 12 de abril. Jamás se ha dado en nuestro pasado un acto comparable como la de este día,
porque nunca ha mostrado a España tan fuerte convicción civil y tan entusiasta como convencimiento, ni ha revelado con tanto vigor la digna fuerza que es capaz de desplegar en la defensa de sus ideales políticos. En la historia moderna de Europa hay actos civiles como el realizado por España en el día 12, pero no hay ninguno que lo supere. La votación de las capitales españolas y de los principales núcleos urbanos ha tenido el valor de un plebiscito desfavorable a la monarquía y favorable a la república, y ha alcanzado a su vez las dimensiones de un veredicto de culpabilidad contra el titular supremo del poder. En la formación de estos juicios adversos han colaborado todas las clases sociales del país, todas las profesiones, y aún ha quedado en la calle, vibrando pero sin poder repercutir en las urnas, la admirable y férvida adhesión a nuestros ideales de las juventudes españolas. Invocamos, pues, llegada hasta ahora, los supremos valores civiles que rinden acatamiento a todo el pueblo culto a las instituciones más altas del Estado, los órganos oficiales de gobierno y los institutos armados. A todos les esforzamos a atenerse a la voluntad nacional, que en vano pretenderá desfigurarse con el silencio o el voto rural de los feudos. El día 12 de abril ha quedado legalmente registrada la voz de la España viva. Y si ya es notorio lo que ansía, no es menos evidente que lo rechaza. Pero sí, por desventura para nuestra España a la noble grandeza civil con que ella ha procedido no respondiesen adecuadamente quienes con violencia desempeñan o sirven funciones de gobierno, nosotros declinamos ante el país y la opinión internacional la responsabilidad de cuanto inevitablemente habrá de acontecer, ya que en nombre de esa España mayoritaria, anhelante y juvenil que circunstancialmente representamos, declaramos públicamente que hemos de actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a sus ataques, implantando la República. Este manifiesto fue firmado por Nicolás Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz, Francisco Lorón Caballero y Alejandro de Cruz. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.